Bienvenidos a este podcast Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas. Acompáñanos en este espacio, ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de su podcast Diálogos de Prevención. Estamos muy contentos de estar por acá nuevamente. Hemos tenido algunos acontecimientos complicados en nuestra ciudad, particularmente en Acapulco. Como saben, tuvimos el tema del terremoto. Estuvo bastante fuerte, hemos tenido lluvias y bueno, sin dejar a un lado el COVID que nos ha estado perjudicando ya desde hace algo de tiempo. Pero estamos contentos, agradecidos de poder estar un día más con ustedes aquí para grabar. Y también quiero agradecerle a las personas que nos mandaron por ahí mensajes, que nos escribieron para preguntarnos cómo estábamos. Muchas gracias a todos, se agradece bastante. Y bueno, estamos por acá con mi compañero Antonio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Muy bien, aquí contentos de estar nuevamente en otro podcast más. También, ¿verdad? Todavía nerviosos por los sismos ocurridos aquí en Acapulco, por las réplicas que de repente se venían. Y bueno, lo bueno que ya estamos a mitad de septiembre, ¿verdad? Ya falta poco para pasar el mes de los temblores. Excelente, Toño. Jaime, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buenos y lluviosos días. Pues sí, como dice por ahí Toño, hay que estar al pendiente, ¿no? De septiembre y también para todos los que estamos viajando o por ahí tenemos que viajar por trabajo, etcétera. Las lluvias, ¿no? Hay que estar muy al pendiente, revisar el estado de los vehículos y pues no confiarse, ¿no? Pues ojalá les guste el día de hoy el podcast y pues con mucho gusto vamos a darle. Excelente recomendación, Jaime. Y sabes qué, adicionalmente, recordarle a las personas que nos escuchan que también trabajen en su plan familiar de protección civil. El plan familiar de protección civil, si en este momento no saben bien de qué se trata, en internet hay bastante información, búsquenlo así como plan familiar de protección civil y hay muchísima información gratuita, libre, que pueden obtener para ver cómo pueden desarrollar este plan, que seguramente si lo desarrollan les dará más tranquilidad en su hogar, más seguridad. Y bueno, esa es otra recomendación que me gustaría hacerles. Sin salirnos mucho del tema de hoy, creo que este tema, incluso del plan familiar, lo vamos a abordar nosotros como organización. Ya por ahí tenemos algunos planes para dar difusión de esta información. Pero el día de hoy nos toca hablar de lo que es la norma 9 de la STPS. Esta norma que se enfoca al tema de los trabajos en alturas. Permítanme comenzar, como siempre, platicándoles cuál es el objetivo de la norma, el cual es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura. Y su campo de aplicación es el siguiente. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se realicen trabajos en altura. Es bastante sencillo. Como tal, el objetivo va directo a la prevención en trabajos en altura y su campo de aplicación prácticamente es en cualquier empresa, ¿no? Siempre y cuando se haga un trabajo en alturas. Adicional, podríamos comentar que la norma considera a partir de 1.50, cuando haces una actividad a una altura mayor a 1.50, 80, perdón, a 1.80, me corrige Toño, lo que pasa es que hay empresas que lo manejan a 1.50 ya. Estándar más alto. Exactamente, Sí, ya correcto. a veces me confundo ya del estándar, pero es correcto, la norma lo maneja a 1.80. A partir de 1.80, si tú haces una actividad, ya es un trabajo en alturas, ¿no? Entra dentro de esa categoría. Y bueno, es una norma bastante extensa, no tanto por las obligaciones del patrón y de los trabajadores, las cuales en realidad son pues más cortas incluso que otras normas, sino por las medidas de seguridad específicas que maneja esta norma. ¿No es así, Jaime? ¿Cómo ves?
Sí, 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 fíjate que algo interesante que comentar con lo que decías, ¿no? De la altura mínima del 1,80 y algunos estándares que algunas otras organizaciones han implementado bajándole la altura por seguridad de los trabajadores. Esto se debe a que son actividades, los trabajos en altura son actividades críticas o también conocidas como de alto riesgo, ¿no? Y ¿qué nos conlleva una actividad de alto riesgo? Pues que alguien pueda inclusive perder la vida, ¿no? Ahí la importancia de esta norma, en específico esta norma y otras más que se dedican a trabajos de alto riesgo, por eso son muy descriptivas, normas como estas son muy descriptivas y nos dan al pie de la letra qué hacer y qué no hacer para llevar a cabo de manera segura este tipo de actividad. Sí, 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 es correcto. Y justamente platicamos acerca de cómo íbamos a abordar este capítulo, Antonio, porque si nos íbamos específicamente a cada punto, obviamente una hora no nos iba a alcanzar, ¿verdad? Sí, Dani, así es. Fíjate que ahorita complementando un poquito también lo que menciona Jaime, pues nos hemos topado, ¿verdad? Casos donde la pregunta más común cuando o cuando iniciamos algún curso o algo, y decimos, ¿cuánto es considerado para ustedes un trabajo en alturas, hablando de distancia? Y Ujú. la mayoría de la gente que dice 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿no? Está desafortunadamente la gente que no lee la norma o no conoce el contenido de esta, está tomando eso como un trabajo en alturas, trabajos ya de 3 4 5 6 metros, ¿no? Cuando no analizan que con el simple hecho de una caída a nivel de piso, es decir, que te resbales y que te llegues a golpear, por ejemplo, la cabeza o algo, ya es una lesión considerable. Ahora imagínate a un 80, ¿no? O sea, ya estamos hablando que una estatura, casi de tu misma estatura, caerte. Entonces, cuando la gente ya lo empieza a tomar como trabajo en alturas, no respetando la norma y tomando criterios de 3 metros, 4 metros, pues ya pues está poniendo todavía más en riesgo su vida, ¿no? Al Sí, no considerar distancias o la distancia recomendada por la norma. sí, creo que es muy importante abordar estos comentarios que hacen antes de entrar, sobre todo ya lo que es el aspecto de los requisitos de la norma. El dejar en claro la importancia que tiene, sobre todo la prevención, en este caso, sobre todo la prevención. Seguramente vamos a hablar también de análisis de trabajo seguro, porque particularmente con esta norma muchas veces los accidentes suelen ser fatales. Como bien decías tú, una caída a nivel del suelo y puedes tener una fractura, ¿no? Incluso, pues cuántas personas no se han fracturado una mano por meterla cuando te caes, ¿no? Si tú dices te golpeas la cabeza, obviamente es un daño grave, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de realmente una caída de alturas, lo que está la definición desde 1,80 en adelante, obviamente 5 metros, 4 metros, si tú caes de cabeza, pues es fatal, ¿no? Entonces, de Así es. ahí que sea importante darle relevancia a la prevención y hacer un énfasis en lo que son las consecuencias de esta norma que suelen ser fatales, Jaime. Sí, sí, fíjate que también ahorita me acordé que muchas veces despreciamos las alturas. O sea, ¿a qué me refiero? Las alturas, como bien decía Toño hace rato, las alturas muy visiblemente muy prolongadas, ¿no? 30 metros, 15 metros, 10 metros, pues obviamente, ¿no? De primero lo que la gente piensa es en la seguridad, ¿no? ¿Dónde me voy a anclar? ¿Qué equipo de seguridad voy a usar? Etcétera. Sin embargo, el hablar de distancias o de alturas cortas o no tan altas, válgase la redundancia, ahí es donde empezamos a tocar los puntos finos de la norma, ¿no? ¿Qué herramientas se van a utilizar, ¿no? O algún tipo de maquinaria, cuándo usar el equipo de protección. Y yo les comento algo así muy rápido. A mí me tocó una vez un caso en el cual una fatalidad de una persona a una altura de 1,10, imagínense, ¿no? 1,10 metros de altura, cae, se golpea la cabeza y fallece. Entonces, pareciera poca cosa, pero los trabajos fuera de
de un plano de sustentación de piso conllevan un riesgo, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que abordar y creo que muy atinadamente deberíamos estar abordando temas muy prácticos, muy de experiencia y todo esto, para que pues nuestra audiencia se pueda llevar eso que ya nos ha tocado ver, observar y vivir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y fíjate que se ha dicho muchas veces que la seguridad, como algunas otras cosas, pero particularmente la seguridad muchas veces se aprende por dolor o por amor. Y en el caso de los trabajos en alturas, lamentablemente cuando es por dolor, híjole, cómo duele, o sea, porque sí llega a ser muchas veces trágica la situación, ¿no? Creo que sí valdrá la pena abordar ese tipo de recomendaciones, quizás situaciones prácticas, abordar situaciones prácticas, algunas experiencias que puedan ayudar, sobre todo para no quedarnos nada más ahorita en lo que es la rigidez de la norma, sino también tratar de llevar a nuestro auditorio a que piensen en esas situaciones cotidianas que tienen en sus establecimientos o hasta en el hogar mismo puede ser, porque hay situaciones donde a veces se nos hace fácil en casa, o sea, no pensamos a veces en seguridad en nuestro hogar, ¿no? En seguridad laboral en nuestro hogar. Y entonces hacemos actividades como podar el árbol, como arreglar un techito, cambiar un foco, y entonces improvisamos, ¿no? Improvisamos que me subo a una silla o que me subo en los hombros de alguien, o sea, una serie de mexicanadas, hablando del mes patrio, de esas que a veces hacemos los mexicanos porque somos creativos, somos buenísimos para resolver problemas y a veces buscamos soluciones prácticas, no tan seguras, pero sí muy prácticas para resolver algo inmediatamente, ¿no? Entonces, pues será genial estar abordando esto y vamos combinando un poquito con lo que diga la norma y también combinando con el tema de, de las acciones y situaciones prácticas. Y fíjense que el primer número, el primer indicador de la norma para obligaciones del patrón, que es el 5.1, es contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas que se llevan a cabo los trabajos en altura, en forma previa, repito, en forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de riesgo existentes. Aquí nuevamente estamos abordando el tema de prevención y lo que les comentaba yo con anterioridad, la importancia de hacer un análisis de trabajo seguro, Toño. Sí, fíjate que este punto, Dani, es de los más importantes que desafortunadamente luego no se revisan. El hacer un análisis previo de lo que está en el medio antes de iniciar el trabajo. Es decir, por ejemplo, si vamos a trabajar haciendo a lo mejor un cambio de, no sé, de un anuncio o algún espectacular, la importancia de revisar si hay cables energizados cercanos, ¿verdad? ¿Qué voltaje están manejando? Porque también la norma más adelante maneja una tabla con distancia de seguridad. Asimismo, para saber el equipo de protección que se va a utilizar adicional. Dentro del mismo análisis, la importancia de determinar los factores climáticos, ¿no? Es decir, oye, ¿podré trabajar? No podré trabajar porque empezó a llover, empezó a serenar, por obvias razones, ¿verdad? Mi escalera se va a poner resbalosa. Entonces, esto es un punto muy importante que desafortunadamente es de lo que en algunas industrias no lo estamos encontrando. Muchos tienen permisos de trabajo, ¿no? Y está muy bien que lleven sus permisos, pero desafortunadamente este análisis de condiciones prevalecientes no muchas empresas lo están llevando al día. Sí, 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 y es algo que impacta en la prevención, o sea, es prevención. Y como comentábamos en esta norma, totalmente hay que pensar de manera preventiva, digo en todas, ¿no? Pero esta sí que tiene consecuencias graves, ¿no? Y el poder hacer este análisis, obviamente en el capítulo, hay capítulos más adelante de la norma que los vamos a invitar a que lo lean, donde vienen condiciones específicas para los distintos tipos de trabajos que se puedan hacer, ya sea con andamio tipo estructura, puede ser con andamios suspendidos, puede ser con simplemente con arnés, con línea de vida. Me parece que también viene para escalas fijas y móviles. O sea, vienen
para los distintos tipos de trabajos en altura, sobre todo los más comunes, vienen las medidas mínimas, porque recuerden que la norma ya te da lo mínimo, o sea, ya de ahí tú le puedes subir. Las medidas mínimas para que tú ejecutes cada uno de los trabajos. Entonces, el hecho de que tú ya tengas identificadas sobre todo las áreas donde son prevalecientes, el hecho de estar llevando a cabo estos trabajos y que puedas ya tener este análisis, te va a permitir que a lo mejor cuando tú vas a hacer en el momento también un análisis de trabajo seguro, ya lleves identificado que es lo mejor, lo ideal, que debe de contar en ese momento las características. Como dice Antonio, me parece súper interesante esto porque en ocasiones puede ser que está lloviendo y a veces surge hacer algo, alguna actividad, pero está lloviendo. Entonces, el hecho de que esté lloviendo ya te complica la actividad y es una situación donde muchas veces es incorrecto hacer la actividad. Pero en ese momento, previo a hacer el trabajo, tú puedes decir, ¿sabes qué? La condición climática no me lo permite, porque yo ya tengo un análisis, porque además estoy haciendo esta evaluación en este momento y no me lo permite y no puedes tú subir a hacer este trabajo. Sí, es cierto, a lo mejor nos va a causar algún retraso en nuestras actividades, pero obviamente un retraso no se compara con la pérdida de una vida, ¿no, Jaime? Sí, fíjate que me haces acordarme de varias experiencias por ahí, y uno pensaría, por ejemplo, en la lluvia como algo pues muy, muy visible, ¿no? Y está lloviendo, es muy complicado e inseguro que te subas, ¿no? A una altura. Pero hay otras condiciones que a veces se desprecian o que no se toman en consideración tan fuertemente como, por ejemplo, la iluminación, ¿no? Por Es correcto. ejemplo, haciendo un trabajo en exteriores y en horarios donde no hay buena iluminación y donde no se cuenta con una lámpara correcta, ¿no? O con elementos para iluminar el área, ¿no? Otros temas de que considerar para estos análisis de riesgos previo. Fíjense que yo les puedo recomendar a toda nuestra audiencia, sobre todo si eres un prevencionista, si eres una persona que se dedica a esto, el hecho de autorizar un trabajo de riesgo, un trabajo crítico, sí implica o sí tiene que implicar en este caso de las alturas y en otros más, el ir al área, conocer el área, observar el área y tener trabajo previo de análisis. A veces es complicado, ¿no? Porque yo lo he visto y yo lo he vivido, que te tienes ahí al proveedor, al contratista, y ya quieren empezar el trabajo o ya tienes la presión, ¿no? De las áreas de, oye, ya necesitamos este trabajo, pero sí tómense ese tiempo, tómense la facultad de decir, permíteme, déjame verificar el área, déjame verificar tu herramienta, tu andamio, tu equipo de protección, todo lo que vayas a utilizar, porque es el paso previo a que se realice el trabajo, ¿no? Que ya vamos a abordar un poquito más este tema, pero sí, no lo descarten, no lo desprecien. Eso le puede salvar la vida a alguien y les puede evitar muchos retrasos, muchos riesgos, y sobre todo el hecho de que alguien caiga de alturas es lo que se tiene que evitar aquí, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. No, pues excelente. Y fíjate, ya que estamos tocando temas prácticos, creo que no nos vamos a ir en orden ahorita con la norma, vamos a ir comentando. Creo que ahorita quisiera hablar de un tema en particular que es también las revisiones y mantenimientos de los equipos, Jaime. Fíjate, me surge esto porque cuando comentas, sabes que no nada más es el tema climático, ¿no? Que dentro del tema climático puede haber rayos, puede haber vientos fuertes, ¿no? Granizo. Granizo, pero también podemos hablar de cosas que controlamos nosotros y que a veces no lo estamos haciendo, como puede ser el revisión y el mantenimiento de los equipos. Y tengo una anécdota por ahí. Alguna vez haciendo una auditoría, estábamos justamente revisando primero la documentación y yo preguntaba, porque la norma lo solicita, por los registros de revisión y mantenimiento
de los equipos empleados para los trabajos en alturas. Y me comentaban, no, es que aquí no estamos nosotros utilizando equipos muy importantes, ¿no? Así me lo manejaban. Y yo decía, ¿cómo? O sea, pero sí utilizan equipos, sí tienen arnés, ¿no? Sí les hacen revisión. No, a los arneses no les hacemos, pero es lo único que tenemos. Y digo, ok, ¿y escaleras utilizan? Sí tenemos escaleras, dice, pero son de las normales. Pero bueno, ok, son escaleras. Y entonces hicimos este ejercicio, ¿no? Fuimos a las áreas y les dije, ok, bueno, vamos a ver, no tienen registros, ustedes dicen que no los necesitan. Vamos a ver si de verdad es así. Y entonces pasamos a la parte física, ¿no? Fuimos a las áreas y les dije, por favor, llévenme a donde tienen sus arneses. Y fuimos. Empezamos a revisar los arneses. Uno por uno, el primero nuevecito, ¿no? Nuevecito, nuevecito. Ah, ya vio que está bien nuestro arnés. No, sí, muy bonito, muy bonito. A ver, muéstrenme otro. Y ya salió uno ahí ya viejo, maltratado, pero era un arnés que estaban usando y ya se veía desgastado. De hecho ya estaban descosida la línea, o sea, te das cuenta que ya no servía, pero ellos no sabían. Después pasamos al área de escaleras y les digo, a ver, empiecen a mostrar sus escaleras, eran escaleras de aluminio. Normalmente hoy en día ya vienen, cuando son de alguna compañía, pues que no son hechizas, elaboradas ya bajo criterios normativos, ¿no? Aún así, estas escaleras pues tienen un tiempo de vida útil o dependiendo del uso que les damos pues se pueden averiar, ¿no? Y muchas veces no le ponemos atención a esas escaleras, a hacerles una revisión porque lo vemos algo muy cotidiano, ¿no? Y empezamos a revisar las escaleras y resulta que había algunas escaleras que ya no tenían los remaches, que tenían de 2 remaches uno o de 3 remaches uno, ya tenían doblado los peldaños, entonces empezamos a platicar acerca de las posibles consecuencias, ¿no? De estar usando equipo así. Luego la base de sustentación, no sé si recordarán que muchas veces tiene un plástico, una goma, un material antirrepante. Pues había algunas de ellas que ya no lo tenían, o una pata sí lo tenía, la otra no. Entonces empiezas a ver que hay una falta de revisión, hay una falta de supervisión. Y es ahí donde el contar con registros muchas veces realmente impacta en la parte física. O sea, puede parecer algo muy documental, algo muy rígido, ¿no? Sin embargo, el tener los registros te salva a veces la parte física porque al hacer las revisiones te das cuenta de los defectos o de las áreas de oportunidad que tienes, ¿no, Toño? Sí, Dani, oye, fíjate, ahorita que comentas esto, también nos hemos encontrado o nos hemos topado con diferentes situaciones donde, por ejemplo, igual en auditorías que hacemos mención a, ¿realizas trabajo en alturas? No, no realizo. Dice, ah, bueno, sí, sí realizamos, dice, a 4 o 5 metros. Y órale, ¿te pones el equipo de protección? Sí, siempre me lo pongo. A ver, muéstramelo. Y a veces nos los muestran y está nuevecito, o sea, está en el empaque, tiene todavía las etiquetas nuevas, o sea, está nuevecito todo. Digo, oye, qué padre, tienes un equipo muy bueno, está nuevecito. Digo, ¿hace cuánto lo compraron? Y ya tiene como 2 años, ¿no? Y entonces le digo, oye, qué cosas, ¿no? O sea, no lo has ni manchado, ¿no? Viene todavía con su plastiquito, huela nuevo. Y ¿qué te va a entender? Pues ahí está, pero no lo usan. Entonces, desafortunadamente, eso nos hemos topado en muchos casos. Y no recae a lo mejor en la culpa en la persona que lo tiene, Dani, sino en que no se le ha instruido. Sí, Entonces, claro. ellos tienen ahí el arnés, pero ni siquiera saben cuándo utilizarlo, cómo colocárselo. Y entonces recaemos un poquito en la falta de capacitación del personal. Sí, claro. Muchas veces tener una falta administrativa, un área de oportunidad administrativa, como puede ser una capacitación, como puede ser una revisión, unos registros, impacta en la operación totalmente. ¿Cómo ves, Jaime? Fíjate que yo me acordé ahorita hablando de equipos, ¿no? Un arnés que igual me lo mostraron nuevecito, bonito, ¿no? Limpio, pero ¿qué crees? Tenía unas manchas de pintura. Eso ya inhabilita un arnés, o sea, no se pueden manchar de pintura. Decía el técnico, me decía, pero no le pasa nada, mire, todo está íntegro, nada más está manchadito de pintura de aceite. Y yo dije,
por eso mismo tu equipo ya no puede ser utilizado. Digo, parece mentira, pero es una de los criterios de seguridad que maneja ANSI, en el cual no deberíamos estar utilizando un arnés, ¿no? Y no es por mala onda, le digo, y no es porque se vaya a ver feo o algo, sino que las fibras de tu arnés se van a empezar a abrir. Digo, ahorita no lo vas a ver, pero en una caída, con el peso que va a tener que cargar ese arnés, no sabes si va a aguantar, ¿no? Entonces, la recomendación es no lo uses, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y es tema de capacitación, como bien decía Toño, temas, por ejemplo, como escaleras. Hay algo muy básico que tenemos que tener en consideración con las escaleras, que son eh, elementos para subir a un sitio. Es decir, hay que evitar realizar trabajos sobre escaleras, ¿no? O sea, de entrada, cuando conocemos el uso seguro de una escalera, entonces ya sabremos qué cuidados tiene que tener, cómo se tienen que almacenar, el tiempo de vida, etcétera, ¿no? Porque muchas veces a mí me ha tocado ver que hasta lo usan como si fuera un andamio, ¿no? Ponen así como que dos escaleras de tijera y en medio una plana y vámonos, ¿no? Ya tengo un andamio Sí, ahí pues mexicanadas. improvisado, ¿no? Así y de decía verdad que un da miedo. conocido, ¿no? Así les decía mexicanadas. Sí, desde luego que da miedo. Y bueno, le podríamos llamar improvisaciones, ¿no, Jaime? Sí, una improvisación totalmente. Totalmente. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Fíjense que prácticamente hemos estado abordando lo que es, digo, para que también la gente que nos escucha vaya sabiendo qué numerales hemos estado abordando. Ya abordamos lo que es el 5.7 y 5.8, que habla de registros y del mantenimiento. Ya abordamos lo que es el 5.1 también. Y me gustaría que vayamos incluso hablando, porque para allá va la conversación, de dos aspectos muy importantes, compañeros. El primero, yo diría ponerlo primero lo que es la autorización. La autorización, que viene de la mano también con lo que ya comentó Antonio, que es capacitación. Ya tocamos ese tema. Quizás más adelante lo volvemos a retomar. Pero ahora es hablar de la autorización. ¿Quién debería de hacer trabajos en alturas? ¿O quién podría? Eh, Aquí es importante que resaltemos también nuevamente el tema de que solo las personas que tengan una capacitación para poder hacer esta actividad son las que deberían de subir a la altura, de realizar este trabajo, Antonio. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, Dani. Tiene que existir personal capacitado y también autorizado, ¿no? Para poder realizar esta actividad. Y por consecuente, fíjate, van seriados la parte de la autorización con la parte de los análisis de riesgos. Si detectamos que dentro de un análisis de riesgos que existe alguna condición que no va a permitir realizar el trabajo de manera segura, pues por ende no se va a llenar lo que es la autorización o el permiso, ¿no? Ahora, si ya primero detectamos que las condiciones prevalecientes son aptas para poder realizar un trabajo, procedemos con la parte de la autorización, la cual yo creo que el patrón tendría que facultar a alguien con conocimiento en trabajo en alturas, comúnmente suele ser el gerente de mantenimiento o un supervisor de mantenimiento, quien pueda autorizar a la persona que esté facultada, ¿verdad? Siempre y cuando revise que tenga su curso, que tenga conocimiento, para que pueda de esta manera pues firmar o liberar lo que es su permiso de trabajo, tomando en cuenta de que el permiso de trabajo pues te va a pedir o debería de llevar diferentes aspectos a tomar en cuenta para poder realizarlo. Y uno de ellos que vemos que muchas personas o empresas así lo implementan, pues es que la persona cuente con o esté en buen estado de salud para poder realizar un trabajo. Y tiene muchísima razón. Pues imagínate una persona que tenga problemas de la presión arterial, que tenga problemas de glucosa, por ejemplo, y se descompense estando arriba, pues es un factor de riesgo muy grave, ¿no? Puede permitir un trabajo a una persona estando descompensada. Y no es decir, no es decir que si una persona padece alguna enfermedad ya no va a trabajar, claro que no, ¿verdad? Nada de eso, siempre y cuando es muy recomendable que para un trabajo en alturas
se corroboren esos datos clínicos y que esté estable antes de poder realizar el trabajo. Sí, no, indispensable eso que comentas, o sea, no solo la capacitación, sino la aptitud física que Sí. tengan para poder realizar la actividad. Y si no tomamos en cuenta estos factores, puede ser que llegamos a tener un problema más adelante. Jaime, adelante. Sí, perdón. Entonces, fíjate que eso que acabamos de comentar aquí con Toño y lo que comentas tú, tiene que ser por evento. O sea, parece mentira, yo les quiero recomendar otra vez a nuestra audiencia, no es un tema de poner trabas, ¿no? Poner dificultades para que los trabajos se realicen o las actividades se realicen, pero sí hay que ser conscientes que esto es por evento. O sea, es decir, si se va a subir una persona hoy, mañana, pasado y subsecuentes días, cada día tendrá que ser revisada su salud, ¿no? O sea, es decir, cuando se autoriza un trabajo de alto riesgo, en este caso, es un permiso por tiempo limitado y por día. No caigamos en la simplicidad de decir, bueno, te voy a autorizar un trabajo, te voy a autorizar el trabajo por toda la semana y te voy a revisar hoy el tema médico, como decía Toño, la presión arterial, glucosa, etcétera, dependiendo de los antecedentes de la persona, evidentemente, ¿no? Y ya pensar que con eso cumplimos durante toda la semana, ¿no? Esto es una práctica que deberíamos evitar porque no sabemos, ¿no? Si la persona viene de un viaje, ¿no? Está fuera de su sitio, está a una altura diferente, ¿no? A mí me pasó hace poquito que visité una planta, me checaron la presión, digo, yo no iba a hacer un trabajo de alturas ni nada por el estilo, pero por protocolo de la planta nos pasaron con el médico a revisión, y salí un poquito elevado de la presión y ya me preguntó la doctora, ¿no? Oye, ya desayunaste y tal, ¿y qué traes, no? Al final de cuentas es un tema de que pues yo subí a 2000 metros sobre el nivel del mar, venía yo de una altura, pues veníamos regresando de Villahermosa a Tabasco, que pues estamos a nivel del mar, y subimos a 2000 metros, pues obviamente los temas del Sí, cuerpo, claro, pues claro. reaccionan, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Y pues no saben. Ahora imagínate, si hubiera yo subido con una presión arterial alta a una altura todavía y tal, pude haber desmayado, tener una crisis hipertensiva o lo que sea. Entonces ahí la recomendación siempre es por evento. Mira, Jaime, hasta me da pena platicar esta anécdota, pero ya que cuentas, me parece muy interesante que abordemos estas experiencias. A mí me llegó a tocar una ocasión porque tenemos, la verdad, la buena experiencia con varios clientes que son súper aplicados en el tema de seguridad. Obviamente no podemos decir marcas aquí, pero tuve una experiencia en una ocasión donde precisamente estaba haciendo un proveedor, un trabajo en alturas que era de varios días y tuvo a bien la empresa hacer revisiones diarias. ¿Y qué crees? Te digo, hasta me da pena platicarlo, pero resulta que al tercer día se les ocurrió ponerse una peda no, es que es en serio, o sea, es real. Se les ocurrió ponerse una peda, pero buena, y llegaron alcoholizados dos de los colaboradores de los proveedores que iban a realizar la actividad. Llegaron alcoholizados al otro día, pero o sea, no te digo de cruda, o sea, casi venían ebrios todavía. Entonces, obviamente la empresa hacía sus revisiones justamente cada día antes de iniciar la actividad. Estaba haciendo su análisis y cuando los pasan con la doctora, los detecta que vienen ebrios. Y afortunadamente por contar con estas medidas, pues ahí los detuvieron. Y bueno, ya no les permitieron entrada a esos dos personas a la planta. Porque pues obviamente es una irresponsabilidad sabiendo que va a ser un trabajo de alto riesgo llegar ebrio, ¿no? Pero, o sea, esta es una de las distintas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Como anécdota, pero de la importancia de que efectivamente hagamos estas revisiones, estos análisis cada vez, ¿no? Cada vez que se va a realizar el trabajo, porque vivimos en un mundo, en un sistema cambiante,
que está en constante movimiento, ¿no? Y que surgen distintas situaciones, una infinidad de posibilidades. Entonces no podemos dar por hecho que siempre va a ser lo mismo, que siempre las mismas condiciones van a permanecer, Antonio. Así es, Dani. No puede existir un permiso indefinido, ¿verdad? Es Como correcto. dice Jaime, todos tienen un tiempo. Y sí, que en ocasiones hay empresas que lo manejan que por turno de trabajo se actualiza un permiso, porque pues, obviamente cambian supervisores de seguridad y cada supervisor pues quiere cerciorarse de que se cumplan con las condiciones establecidas, ¿no? O con los protocolos de seguridad. Y sí, es importante, repito Dani, la parte de llevar los permisos, ese es un control más con los cuales nos aseguramos, ¿verdad?, de que pues por lo menos estén cumpliendo las condiciones mínimas de seguridad o las condiciones establecidas por la empresa. Porque como lo mencionaste en un principio, hay empresas que sus criterios de seguridad o sus estándares suelen ser un poco más altos que las normas oficiales mexicanas y están en lo correcto, ¿verdad? Cualquier empresa, si desea, puede tener estándares más altos, pero no menos. Es correcto. Entonces, pues la norma lo dice, las normas son las condiciones mínimas de seguridad. Y es muy importante, pues obviamente que se respeten, pero si se desean superar, pues está mejor, ¿no? No hay ningún problema. Es correcto. Y bueno, la norma también continúa hablando de lo que son las medidas generales, por ahí es el numeral 5.4, y nos invita a que podamos revisar del capítulo 7 al 13 de la norma. ¿Por qué mencionamos esto? Porque hemos estado hablando de prevención, de permisos de trabajo, de autorizaciones. Bueno, si ustedes leen, revisan del capítulo 7 al 13 de la norma, van a poder encontrar lo que son la ejecución de trabajos con uso de sistemas, por ejemplo, personales para trabajos en alturas, andamios tipo torre de estructura, andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano y redes de seguridad. Esos capítulos del 7 al 13 abordan las medidas mínimas de seguridad para poder emplear esos elementos. Entonces, nuevamente les hacemos la invitación a que vayan, a que revisen estos capítulos. Créanme que en particular, a lo mejor si ustedes hacen trabajos con andamios tipo torre o estructura, bueno, pues reviso el que me corresponde, ¿no? No siempre necesito revisar todo, sino lo que a mí me aplica, ¿no? Y hay otro tema importante que también sugiere la norma, y es el tema de las supervisiones. Yo lo dejaba para después de las autorizaciones. ¿Por qué? Porque obviamente para poder autorizar un trabajo y para poder autorizar a un personal que sea capaz o apto de poder hacer la actividad, ya hubo una revisión donde ya nosotros estamos corroborando que las medidas se están cumpliendo. ¿Qué medidas? Pues que, y aquí voy a tocar otro punto que no hemos tocado, pero que también es importante, el hecho de que el colaborador cuente con su constancia de habilidades, o sea, sí está capacitado, ok, qué bien, pero que cuente con su constancia de habilidades, que en este caso es DS3, para poder realizar trabajos en altura y que además cuente con su seguro social. O sea, creo que esto es importante mencionarlo. Algo del objetivo también que tenemos nosotros como organización es fomentar lo que es el trabajo digno, el trabajo decente, y creo que vale la pena promover el hecho de que se le brinde al personal, a los colaboradores, lo que es la seguridad social. Y sobre todo, cuando van a realizar este tipo de trabajos, no pueden hacerlo si no cuentan con esa seguridad. Porque si no, pues quedan, la verdad, muy mal parados en una situación donde se les tenga que brindar un servicio médico. Pueden quedar muy mal parados. Entonces, siempre también hay que promover que cuenten con su servicio de seguridad social. Y hablamos ahora de lo que es el tema de supervisión. Ok, yo ya corroboré que cuento con estas medidas, pero también es importante que yo haga una supervisión. O sea, no solamente que ya lo deje ahí, Jaime. Sí, fíjate que déjame regresarme un pasito atrás. Adelante. Lo que decías de la seguridad social, tienes toda la razón, Dani. Evidentemente, yo les quiero dar la recomendación que lo barato sale caro. A mí me tocó en una ocasión en una empresa que me dijeron, ¿sabes qué? Es que estas personas hacen estos trabajos
pero no traen seguro social porque es más barato. En cambio, el que sí me cobra más caro, pues sí les da seguro social. ¿Qué terminó sucediendo? Que una persona cae, se fractura y ahí entra algo que se llama responsabilidad solidaria, en la cual la empresa contratante se tiene que hacer responsable del trabajador. Y por ahí me preguntaban, en algunas ocasiones me han preguntado, oye, la persona no tiene seguro social, pero sí tiene un seguro de gastos médicos, ¿no? De cualquier aseguradora. Yo les diría no deberíamos de aceptarlos así, porque una facultad que tiene el seguro social es pagar incapacidades y pagar Claro. incapacidades parciales permanentes, ¿no? O sea, si alguien queda con, sabes que perdió una parte del cuerpo o queda incapacitado de por vida, el seguro social lo paga y te lo paga de por vida. En cambio, un seguro de gastos médicos te da la atención médica, te paga las curaciones, pero no te va a pagar hasta que te estés dado de alta, ¿no? No te va a pagar tu sueldo, y el seguro social sí lo va a hacer, ¿no? Esa es la protección del patrón y la misma protección al trabajador, ¿no? Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. Y lo que decías de la supervisión es la supervisión previa, ¿no? Lo que ya habíamos platicado de los análisis previos, la supervisión in situ, en sitio, en el momento en que se está realizando el trabajo, y posterior, ¿eh? Yo creo que ahí Toño va a saber mucho del tema posterior, ya lo hemos platicado en alguna ocasión. ¿Qué pasa cuando se termina un trabajo de alturas, no, Toño? Sí, Jaime, fíjate, ahí tú lo hiciste una mención muy importante. No nada más es, ya se está ejecutando el trabajo, ¿verdad? Ya se concluyó, sino que ahora, ya al finalizar lo que viene siendo el trabajo, pues es importante también hacer toda la supervisión que conlleva. Es decir, si se instaló un andamio, hay que llenar también porque hay unos formatos para indicar si el andamio es operable o no es operable. Entonces hay que desmontar el andamio de manera también correcta y segura. Tenemos que checar también, por ejemplo, si el trabajo en alturas conllevó un trabajo también de riesgo, por ejemplo, no sé, un trabajo que involucró corte o soldadura, pues cerciorarnos que en cierto tiempo, ¿verdad? Que puede ser de 15 a 30 minutos, pues no se prendió ninguna flama, no hubo riesgo de incendio. Entonces, es importante esa parte de que ya que se concluye lo que es el trabajo, ahora también revisar que los equipos instalados se desmonten también de manera segura, y por consecuente, pues ya al finalizar es importante que la persona pues lleve su permiso de trabajo, ahora sí, para que la persona o el supervisor pues lo tenga y lo cancele, ¿no? Cancelar en el punto de que se terminó la actividad y ya se concluyó con este punto. Sí, sí, sí. No, sí viene siendo importante el tema de supervisión. Aunque a veces, muchas veces decimos que es mejor educar que estar con la supervisión, pero en algunos casos aún así es necesario el que estemos haciendo estas prácticas, ¿no? Por ahí tengo una anécdota yo igual estaba haciendo una auditoría, esto me pasó en Querétaro. Fue en Querétaro y estábamos haciendo una auditoría y fuimos a ver una pequeña obra que tenían en una parte trasera de la planta. Entonces casualmente como que no nos querían llevar por alguna razón. Decían, no, es que está lejos, no, yo creo que no es necesario ir para allá, está muy lejos. Digo, no, pues vamos. Ya ahí vamos caminando, ¿no? La verdad sí estaba lejos, a medio camino ya me iba arrepintiendo, digo, chiva, que dije que sí. Pero al llegar nos vamos dando cuenta que estaban trabajando en alturas, estaban construyendo una barda y, y sí tenían el arnés, pero ¿qué creen? Que no estaban enganchados. O sea, lo traían puesto y traían la línea, pero no estaba enganchada. Y entonces ahí estaba colgando y le digo, oigan, ¿y qué pasó? ¿Por qué no están utilizando bien el equipo? Dice, no, sí lo están utilizando. Le digo, no, 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 es que observen bien. Y pues se dan cuenta que no estaban enganchados y dice, no, no puede ser, no puede ser. Entonces se acerca el responsable y le dice al colaborador, oye, por qué no traes puesta la línea? ¿Por qué no estás enganchado y no sé qué? Y le dice, es que pues porque me incomodó, dice, al principio sí la puse, pero ya después me estaba moviendo, ya como que me entorpeció el movimiento y pues la quité.
Y entonces, a veces cuando hay falta de concientización, cuando hay falta de un poquito de cultura en temas de seguridad, suelen suceder acciones así, donde un descuido del decir, pues traigo el equipo, oye, pero pues no lo traigo enganchado, ¿no? Pero a veces si no existe esa conciencia, ese tipo de cosas suceden. Y por eso es importante mucho que estemos atentos, tanto previo y a veces también no está de más hacer una supervisión en sitio, ¿no? Como comentan. Y justamente el tema de la seguridad social, digo, como bien lo comentó Jaime, es cierto, ¿no? Si no tienes tú este servicio, pues no tienes esa protección, ¿no? Que te ampara de una situación grave donde puedas tú quedar con una incapacidad permanente o parcial. Entonces creo que es un asunto, sí es más caro, pero eso es un asunto de humanidad también, donde tenemos que pues hacernos responsables, ¿no? De lo que estamos nosotros trabajando. Antonio, ¿quieres comentar algo? Sí, fíjate que ahorita con lo que mencionas también, anécdotas que nos hemos topado, hay gente que está trabajando a 3 4 metros con escaleras y efectivamente llevan su arnés de seguridad y su arnés al no tener puntos de anclaje cercanos para sujetarse, se amarran de la escalera y la escalera ni siquiera está amarrada. Entonces, o sea, analizando y dices, oye, pues qué está haciendo la persona, ¿no? Si ni siquiera la escalera está sujeta, ¿Dónde se y agarra de estás la tomando escalera? la escalera como un punto de anclaje, pues te vas a caer con toda la escalera, ¿no? Entonces, por eso es importante también, al igual con los andamios, ¿no? De que el personal se familiarice y reciba también capacitación a lo mejor del fabricante que les indique, por ejemplo, si esos equipos están diseñados para poder sujetarse con el arnés, ¿verdad? Que les digan dónde son los puntos de anclaje o dónde se pueden llegar a sujetar, porque también, repito, algunos andamios, algunos equipos sí pueden ser utilizados en algunas áreas como puntos de anclaje, pero el proveedor o el fabricante debe ser quien determine y te indique que será una zona segura. Mientras, recuerden que es muy importante buscar y colocar puntos de anclaje específicos en su establecimiento para que de ahí se pueda colocar lo que es la línea de vida. Sí, ¿no? Y de ahí la importancia también de contar con los procedimientos para cada equipo, porque, y sobre todo que vengan también las indicaciones del fabricante, ¿no? Así es. Porque si no, a veces se les da mantenimiento. Me ha tocado ver escaleras que, pues no me preguntes cómo, pero le soldan partes de metal, son de aluminio. Pero no sé cómo, pero lo hacen. Lo O adecuado. sea, le ponen partes de hierro, güey, donde es aluminio. Entonces no logro yo comprender cómo todavía lo logran, pero obviamente no es lo correcto, ¿no? El fabricante te va a indicar que no es lo correcto. Y lo mismo llega a suceder a veces con los arneses, cuando quieren pues manipularlos, con andamios, donde ya no tienen los frenos, por ejemplo, las ruedas, y luego le meten ahí que tabiques o improvisaciones. Y obviamente todo esto va aumentando el riesgo, Jaime. Sí, 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 la creatividad es infinita, ¿no? Yo creo que en este sentido, Toño acaba de contar, de decir algo muy interesante y muy rudo también, ¿eh? Los puntos de anclaje. Ujú. Si no tienes puntos de anclaje en tu centro de trabajo, sí hay que instalarlos, pero sí hay que ser muy responsables de la instalación porque estos puntos de anclaje se prefieren certificados, ¿no? Aquí ya entramos a un tema estructural inclusive, en Ujú. dónde se van a instalar. O sea, no es tan fácil agarrar y decir, voy a ponerlo en un montén, voy a ponerlo en una techumbre, etcétera, pero bajo qué condiciones, ¿no? Y también ser consciente que los puntos de anclaje requerirán un mantenimiento posterior, que no es nada más, ya los instalé y ahí se van a quedar a perpetuidad, ¿no? Por los siglos de los siglos, eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, es rudo, por eso decía que es rudo porque eh, a veces, digo, es una inversión fuerte, hay que ser responsables de esto, pero también es una inversión que le va a salvar la vida a alguien, ¿no? Y que te va a facilitar también el poder hacer trabajos, sobre todo cuando son trabajos que son repetitivos, ¿no? De alturas, o que sabes que se van a realizar más de una vez al año, el contar con ellos, ¿no? Entonces, ténganlo en consideración
no lo echen en saco roto porque tampoco es algo sencillo, pero sí investiguen, ¿no? Venden en el mercado los puntos de anclaje ya con ciertas características, ¿no? De cuánto pueden cargar y cómo se deben de instalar. Entonces, desde ahí yo creo que ese sería el paso cero, ¿no? De la prevención, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Hay que eh, instalar estos puntos vamos, pues con un método, ¿no? Hacerlo de forma correcta, no improvisar. Yo creo que estas improvisaciones son las que nos elevan bastante el riesgo. Y bueno, la norma también nos habla de lo que es un tema muy importante y que es disponer de un plan de atención a emergencias. Y nos habla del capítulo 15. Tenemos el capítulo 15 en el cual tenemos información para poder elaborar o diseñar este plan. Vienen los requisitos. También nos habla de contar con un botiquín de primeros auxilios. Los hablo o los menciono juntos porque el botiquín también es importante para poder hacer una atención de la emergencia. Muchas veces con los materiales de curación, obviamente deben de ser los necesarios para este tipo de actividades. Hay que tomar en cuenta siempre en nuestras organizaciones, dependiendo del tipo de actividades que tenemos y de los riesgos, el plan de atención de emergencias, pero también el material que va a contener nuestro botiquín. O sea, no es lo mismo atender una emergencia a veces de alturas a atender a lo mejor una intoxicación, ¿no? O sea, son situaciones distintas, Toño. Sí, asimismo, la importancia de tener un manual de primeros auxilios específicos, Dani, donde podamos contemplar, pues dependiendo de la actividad, las lesiones que se puedan llegar a provocar. Y como tú bien lo mencionas, no es lo mismo, por ejemplo, tener un botiquín que tenga material para a lo mejor atención de lesiones por productos químicos, a tener un botiquín, como lo mencionamos ahorita, por atención de lesiones por posibles accidentados en caídas de altura, ¿no? Y sí es muy importante que se cuente con un botiquín y que esté surtido, porque a veces nos topamos botiquines que desafortunadamente están vacíos, ¿sale? Y además de todo eso, tener los procedimientos, el procedimiento de rescate, eso también es muy importante, que el procedimiento de rescate en alturas, por ejemplo, que se tenga, sea muy, pero muy acorde a las características de cada inmueble, es decir, con sus materiales que puedan llegar a tener, porque en ocasiones hemos leído algunos procedimientos que traen, que van a utilizar plataformas elevadas y demás, y la empresa ni siquiera tiene plataformas elevadas, ¿no? Entonces se pueden adecuar, por ejemplo, con los equipos que tengan, pero es importante, repito, que esos procedimientos sean específicos de acuerdo a las características y al material que cada empresa pueda llegar a tener. Sí, no, la importancia de trabajar en lo específico, o sea, lo que a mí me aplica, ¿no? Alguna vez me tocó, por ejemplo, aquí en Guerrero, una empresa que tenía para ferrocarriles. Ujú. Entonces, Sí, bueno, ahí obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Había un desinterés porque les daban a los colaboradores para leer los procedimientos y tenían que diariamente hacer una lectura. Entonces, como diario tenían esa práctica, pues ya les metían de ferrocarriles, les metían hasta de agricultura. Entonces ellos decían, oye, pues esto a mí no me interesa. O sea, aquí ni siquiera hay ferrocarriles donde yo vivo. Y eso es lo que pasa cuando tú no tocas lo específico, ¿no? Cuando tú generalizas mucho o empiezas a divagar en la información, crea un efecto negativo, donde la gente empieza a perder el interés. Y, y fíjate, Antonio, pues muy importante lo que mencionabas acerca de qué materiales utilizar, y esto va muy de la mano también con saber utilizarlos, ¿no? Y para eso la norma nos habla de la capacitación en dos aspectos. Uno, en cuanto a las medidas de seguridad para el personal, que es lo que hemos estado abordando durante casi una hora ya. Y también es importante mencionar, hay que hacer énfasis en que contamos con un plan de atención de emergencias, pero también el personal debe de tener el curso sobre el plan de atención de emergencias. Y aquí entra un aspecto que no lo menciona la norma así, sin embargo me gustaría a mí mencionarlo, contar con una brigada de primeros auxilios. O sea, tener personal capacitado para poder brindar los primeros auxilios. Si bien es cierto que tenemos que solicitar muchas veces el apoyo externo,
es indispensable tener una primer respondiente ahí que pueda atender una emergencia y que eso muchas veces puede salvar una vida, ¿no? Entonces, lo menciono, no viene en la norma así, como tal, pero hoy en día, pues la ley también en las organizaciones nos requiere tener nuestros planes de protección civil, que muchas veces abordan estos temas también en el plan de atención de emergencias, y contar con nuestras brigadas, ¿no? Que en este caso, una brigada muy importante viene a ser la brigada de primeros auxilios y que puede apoyarnos en este tipo de situaciones, ¿no? Prácticamente estamos abordando con estos puntos todos los puntos que menciona la norma en cuanto a obligaciones del patrón. Estamos llegando ya prácticamente a lo que es el final del episodio. Me gustaría mencionarles también que las obligaciones de los trabajadores, todas las normas las tienen. Entonces, muchas veces nos escuchan patrones, pero también nos escucha gente interesada en la seguridad, que son colaboradores. Incluso si tú eres, vamos, en cualquier empresa en la que trabajes, seas jefe o no seas jefe, eres un trabajador. Entonces, te ocupa el cumplir también con esto, que es participar en la capacitación, conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el patrón, informar al patrón o contratista de cualquier condición insegura o acto inseguro que se observe en un trabajo en alturas, también de desgastes, daños o deterioros de los equipos y materiales que se utilicen. Importante, y es tu obligación, utilizar el equipo de protección personal que te sea proporcionado en base a los riesgos que se encuentran expuestos. Híjole, aquí este punto es importante, ¿no? También hay que brindar el equipo que es de acuerdo a los riesgos, ¿no? No le vas a dar un casco cuando no tienes nada que te pueda a lo mejor caer en la cabeza o no tienes forma de golpearte la cabeza, por poner un ejemplo, ¿no? Y nos menciona también como obligación acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el patrón e informar sobre cualquier afectación a la salud, como por ejemplo también acrofobia, por ejemplo miedo a las alturas, que comprometa la seguridad mía o de un tercero. Entonces esto viene a complementar lo que hemos venido mencionando. Si yo soy un trabajador, es mi obligación cumplir con estas medidas también. Colegas, me gustaría que vayamos pasando a la parte de la despedida y las conclusiones, pues hemos llegado prácticamente al final del capítulo. ¿Con quién empezamos? ¿Con Jaime o con Toño? Adelante, Jaime. Sí, yo. Gracias. Pues sí, nada más para finalizar el punto que comentabas, Dani. Como trabajadores, yo los invito a ejercer su derecho al trabajo seguro, porque muchas veces los trabajadores tienen que, pues ahora sí que hacer sus actividades con lo que les dan, ¿no? Con el equipo, con las condiciones, y muchas veces es el propio trabajador el que se da cuenta que las condiciones no son seguras, ¿no? Entonces, yo los invito a que levanten la mano y comenten, ¿no? De una manera formal y responsable, ¿no? O sea, decirles, oye, ¿sabes qué? Este equipo hay que cambiarlo, fíjate que estoy viendo estas deficiencias o estas faltas, ¿no? De acuerdo a la norma, y eso compromete mi seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí en algún momento habíamos publicado, ¿no? En nuestros grupos de nada de lo que hacemos vale la pena para arriesgarse, ¿no? Y creo que este es un ejemplo bastante claro en los temas de la norma 9. Pues quiero finalizar con, recuerden que todo lo que hagamos en seguridad suma, ¿no? Todo lo que dejemos de hacer pues va a restar, y pues no hay nada más preciado que la vida, ¿no? Y a propósito de esta norma, que es de un trabajo de alto riesgo que le puede conllevar a alguien la pérdida de la vida, pues no hay que minimizarlo y no hay que escatimar, ¿no? Sabemos que hay inversiones que hacer, sabemos que hay capacitaciones que dar, sabemos que hay reglamentos que seguir, supervisiones, análisis, etcétera, pero todo esto va a hacer que una persona regrese a su casa todos los días tan saludable como llegó en la mañana a trabajar, ¿no? Entonces, con esto me despido y pues nos estaremos escuchando en otro podcast.
Excelente, muchas gracias, Jaime. Antonio. Sí, Dani, mira, nada más como complemento a lo que vimos todo el día, o todo lo visto el día de hoy, perdón, reforzar un punto que tú mencionaste, importantísimo. Los invitamos a que lean la norma en la parte de medidas de seguridad y puedan identificar los equipos o aquellas que les aplican a ustedes, ¿verdad? Y las puedan llegar a implementar, ¿sale? De esta forma, pues es muy importante que cada empresa tenga sus procedimientos específicos acorde a las características de cada inmueble, ¿vale? Adicional a esto, pues los invito a que a todas las personas que realicen ese tipo de trabajos, por favor, ¿verdad? Usen su equipo de protección personal, aunque no tengan supervisión por algún motivo, aunque no lleven permiso de trabajo, porque a lo mejor apenas lo van a implementar o no lo han implementado, pero sí los invitamos a que usen el equipo de protección personal y no esperen a que un supervisor o alguien más les esté recordando o les llame la atención por no ocuparlo. Aquí pues la seguridad empieza por uno mismo. Entonces, importantísimo esa parte. Por favor, usen el equipo de protección, revísenlo y si te encuentran alguna anomalía, de acuerdo a las características o a las indicaciones que les da el fabricante, repórtenlo, porque sí son equipos muy delicados que al final de cuentas una imperfección en el equipo sí puede llevar a que no funcione de manera adecuada y en caso de un accidente ese equipo puede que no soporte al trabajador y aunque tengan el equipo pues pueden llegar a colapsar, ¿no? Entonces, importantísimo, con trabajos en alturas, no se confíen y revisen bien su equipo antes, durante y después de haberlo utilizado, ¿okay? Y con esto pues me despido. Dani, muchas gracias por la invitación y aquí estamos al pendiente para el siguiente podcast. Muchas gracias, Toño. Pues prácticamente de mi parte es retomar también, me gustó un comentario que dijo Jaime respecto al tema de que la vida es lo más importante. Entonces, creo que sí, no podemos escatimar en inversión cuando se trata de un tema de seguridad, cuando se trata de la vida. Y podríamos decir que una vida no se negocia, o sea, no es aceptable la pérdida de una vida en ninguna situación, ¿no? Ese es el tema y recordarles nuevamente, como empezamos el capítulo, que cuando se trata de esta norma y llega a haber un accidente, muchas veces suele ser fatal, o la mayoría de las veces suele ser fatal. Entonces, vamos a ponerle mucha atención a este tema, no lo dejemos a la ligera, vamos a darle la importancia que tiene esta norma, es muy relevante también como todas las demás, como todas lo son, pero me gustaría mencionar, sé que lo hemos dicho mucho, que aquí los accidentes son graves cuando suceden, entonces hay que ponerle mucha atención. Invitarlos también a que puedan estar atentos de nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Twitter, estamos como Instituto GR. La invitación es porque vamos a estar compartiendo información y quisiera yo decirles que se cuiden mucho, que esta información que estamos brindando también les puede servir en su hogar. Tomen lo que les sirva para el hogar también y vamos a estar abordando información en estos días también respecto al tema del Plan Familiar de Protección Civil. Es un tema que no es a lo mejor empresarial, pero que sin duda por los acontecimientos que estamos viviendo, pues nos puede servir para estar más seguros, más tranquilos en nuestro hogar y contar pues con un plan que nos permita actuar en caso de que tengamos un sismo o alguna otra emergencia, ¿no? De antemano les agradecemos mucho el que nos acompañen en los capítulos, sus comentarios, los valoramos mucho. Y bueno, el apoyo que nos han estado brindando, también el preguntarnos por ahí cómo hemos estado, se los agradecemos y lo valoramos bastante. Por nuestra parte es todo por el día de hoy. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio.